Los samaritanos vivieron el peso del rechazo durante siglos. Considerados impuros y herejes, fueron marginados por los judíos, quienes los veían como una amenaza espiritual. Pero esta enemistad histórica no es solo una reliquia del pasado, contiene lecciones poderosas que desafían nuestros prejuicios actuales. Jesús desafió esta narrativa, poniendo a los samaritanos como ejemplo en sus enseñanzas. La parábola del buen samaritano y el diálogo con la mujer en el pozo revolucionaron ideas sobre inclusión y misericordia. ¿Listo para descubrir más? La historia de los samaritanos comienza en las ruinas de un reino dividido. Imagina esto, el poderoso imperio asirio arrasando Israel, dispersando a su pueblo como hojas al viento. Los que quedaron atrás, personas comunes que solo querían sobrevivir, se mezclaron con extranjeros, combinando tradiciones, creencias e identidades. Pero esta mezcla no se vio como armonía, más bien, fue etiquetada como impureza. Para los judíos, estos samaritanos eran un recordatorio incómodo de un pacto quebrantado. ¿Alguna vez has sentido que alguien te juzga por no cumplir con sus expectativas? Pues eso mismo enfrentaban los samaritanos. Aunque seguían viviendo en la tierra de sus antepasados, ya no eran considerados puros. Esto creó una brecha profunda, una especie de muralla invisible que los separaba de sus vecinos judíos. Pero, curiosamente, este rechazo inicial sentó las bases para algo mucho más grande. Es fascinante pensar cómo el pasado puede moldear la percepción de todo un pueblo, ¿no crees? Pero aquí no termina la historia. Esta tensión inicial fue solo el principio de un conflicto que continuaría por siglos, definiendo relaciones, culturas y creencias. En un mundo lleno de tradiciones religiosas, los samaritanos hicieron algo impensable, construyeron su propio centro de adoración en el monte Gerizim. ¡Qué audacia! Para ellos, este lugar tenía más valor que el mismísimo templo de Jerusalén. Pero ahí no terminó la controversia. Decidieron seguir únicamente la Torá, ignorando las demás escrituras judías. Imagínalo como una familia que se pelea porque alguien decide cambiar las reglas del juego en plena cena de Navidad. Este acto no fue solo una decisión teológica, fue una declaración de independencia. Los samaritanos no solo querían practicar su fe, querían reclamar su identidad. Sin embargo, los judíos lo vieron como una herejía imperdonable. Ese monte Gerizim se convirtió en el símbolo de una grieta que parecía imposible de cerrar. Vaya ironía. Ambos lados afirmaban ser los verdaderos guardianes de la fe, pero sus diferencias los alejaban más. Ahora, piensa en los conflictos que ocurren hoy en día por diferencias de opinión. Las divisiones entre samaritanos y judíos no eran tan distintas. Lo curioso es que esta separación no fue solo cultural o religiosa, fue emocional, cargada de resentimientos. Pero lo más interesante está por venir, cuando estas tensiones salieron del ámbito religioso y comenzaron a afectar los grandes proyectos de la época. ¿Qué sucedió después? Imagina regresar a casa después de años en el exilio, listo para reconstruir tu vida, solo para encontrar oposición de tus propios vecinos. Eso fue lo que enfrentaron los judíos al intentar restaurar Jerusalén. Los samaritanos no solo se opusieron, se convirtieron en una verdadera piedra en el zapato. Para Nehemías, cada ladrillo colocado en el muro de la ciudad parecía atraer más obstáculos, no de extranjeros lejanos, sino de los samaritanos que vivían cerca. ¿Por qué esta oposición? Para los samaritanos, el proyecto de reconstrucción simbolizaba una exclusión definitiva. No solo se les había negado participar, también sentían que se les apartaba de la herencia común. Esto avivó una rivalidad que ya estaba cargada de tensiones religiosas. No es de extrañar que los judíos empezaran a considerar a los samaritanos como incluso peores que los gentiles, aquellos que no tenían ninguna conexión con la fe israelita. Este conflicto no fue solo un choque de culturas, sino una lucha por legitimidad e identidad. Los samaritanos y los judíos estaban atrapados en una rivalidad que parecía no tener fin. Pero incluso en medio de esta hostilidad, surgieron momentos que desafiaron toda lógica. ¿Qué pasaría si alguien cambiara el guión y mostrara que la compasión podía cruzar estas barreras? La parábola del buen samaritano es como un golpe inesperado a los prejuicios de la época.
Imagínate a Jesús, rodeado de expertos religiosos, narrando cómo un hombre golpeado y abandonado es ignorado por líderes santos, pero ayudado por un samaritano, el enemigo cultural. Este acto de misericordia no solo cambió la narrativa, desmontó las barreras sociales con una simple pero poderosa lección: la bondad no tiene límites culturales ni religiosos. Y luego está el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, un momento revolucionario. Jesús no solo rompió normas culturales al hablar con una mujer, sino que lo hizo con una samaritana, alguien visto como impuro. En su conversación, él ofreció agua viva, una invitación a un nuevo tipo de adoración que trasciende templos y tradiciones. ¿Qué tan radical debió sonar eso para ella? Jesús utilizó estas interacciones para enseñar que la salvación y la adoración no estaban atadas a un lugar o a un grupo selecto. Su mensaje fue claro: todos tienen acceso a la gracia divina. Pero esto solo era el comienzo. ¿Qué pasaría si este mensaje rompiera más que tradiciones? Tras la resurrección de Jesús, algo asombroso ocurrió en Samaria. Un lugar marcado por siglos de división y resentimiento se convirtió en un escenario de transformación. Cuando Felipe llegó a predicar, la gente no solo escuchó, respondió con alegría. Las curaciones y los milagros que presenciaron eran una prueba viva de que la salvación no tenía fronteras. ¿Quién habría imaginado que Samaria, despreciada por tantos, sería un faro de esperanza? Este cambio no fue solo espiritual, fue una ruptura con el pasado. Las líneas que separaban a samaritanos y judíos comenzaron a desdibujarse a medida que el evangelio avanzaba. La historia de Samaria, antes llena de tensiones, se transformó en un recordatorio de que Jesús no vino por unos pocos, sino por todos. Incluso aquellos considerados indignos ahora formaban parte del gran plan de redención. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente personales. La historia de Samaria nos desafía a ver más allá de nuestras propias divisiones, ya sean culturales, sociales o espirituales. Si la gracia pudo florecer allí, ¿qué significa eso para nosotros hoy? La historia de los samaritanos nos muestra que la salvación es para todos, sin importar el pasado. Jesús rompió barreras culturales y sociales, enseñándonos que el amor y la misericordia trascienden cualquier división. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Este mensaje no solo es espiritual, también es profundamente humano. ¿Cuántas veces juzgamos antes de entender? Si los samaritanos pudieron ser un ejemplo, ¿qué nos impide cambiar nuestras actitudes hacia los demás? La decisión está en nuestras manos. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué barreras te desafías a romper hoy? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo lecciones transformadoras como esta.